Hace un par de semanas el director Jorge Michel Grau presentó su nueva película titulada Rabia en la Ciudad de México y además nos platicó algunos detalles sobre la película y al final le pude hacer unas preguntas. Los dejo con la plática que tuvimos ese día y si les gusta este video denle like, suscríbanse y compartan este contenido. Está entrando Jorge Michel Grau. Un aplauso, por favor. El guión de Rabia, la primera vez que le puse tinta a un papel con la idea de un personaje de hombre lobo fue en 2011. Entonces, 12 años después de búsqueda de fondos, reescritura de guiones, búsquedas de apoyos, rechazos, muchos rechazos de fondos públicos, muy difícil abrirse puertas para conseguir apoyos privados, por la temática, por la dosis de violencia con el niño, y las exigencias también de la industria, ¿no? Que de pronto pues empiezan, ¿no? Hay como temporadas donde cierto tipo de películas y cierto tipo de actores o actrices son muy llamativas para los fondos y los apoyos privados, y entonces pues descartan completamente películas como la nuestra. Entonces, de repente ver la película terminada y que además haya avanzado pues a los mejores festivales de género y que haya contactado con el público, aunque sea una semana, pues en realidad es darse cuenta que el sacrificio bien vale la pena, ¿no? Claro. Digamos, no la voy a spoilear, pero hay una situación muy compleja dentro de la película familiar, que de inmediato levantaba banderas rojas en los posibles inversionistas, o en los fondos, o en algunos dictámenes de los fondos públicos donde decía violencia extrema, ¿no? Y en automático lo desechaban, aunque digamos desde mi perspectiva no es violencia extrema, lo que pasa es que la situación es muy extrema, ¿no? Pero además, bueno, un poco más adelante platicaremos de eso, de cómo los guiones se tejen a partir de un personaje ordinario en una situación ordinaria, y Rabia y Somos lo que hay son personajes extraordinarios en una circunstancia extraordinaria, ¿no? Ese es como el punto de llegada de estructura de guión. Que Rabia es la segunda parte de una trilogía, ¿no? ¿Qué tan complicado es planear justamente un proyecto así de grande, ¿no? O sea, hay 12 años de diferencia entre Somos lo que hay y Rabia, ¿no? ¿Qué sigue para esta trilogía? ¿Cómo es que de entrada decides hacerla basándote como en estos mitos tan conocidos, ¿no? Se podría decir que Somos lo que hay, digo, para los que no han visto Somos lo que hay, es una de mis películas de terror mexicano favoritas, y digamos que se podría vincular con el mito del vampiro, ¿no? Totalmente. Esto es Rabia y es el mito del hombre lobo, la licantropía. ¿Qué sigue para este proyecto? Bueno, el que sigue es un Frankenstein. ¿Verdad? Y todo parte tal vez de la situación que a mí personalmente me da más terror, que es perder a un ser querido, ¿no? Como la pérdida de un familiar o la pérdida de alguien muy cercano a ti puede cambiar por completo tu circunstancia. Entonces, en Somos lo que hay es una familia que a raíz de la pérdida del padre se tiene que recomponer o reinventar para sobrevivir. Y visitamos, como bien dices, el subgénero de vampiros. En Rabia es una familia de varones que tiene que sobrevivir a la muerte de la madre, y el mito o el subgénero que visitamos es el hombre lobo. Y pues nada más falta la pérdida más dolorosa de todas, que es la pérdida del hijo, ¿no? Entonces la siguiente película es la pérdida del hijo visitando el universo de Frankenstein, ¿no? La reconstrucción va a ser un body horror, y ahí hay muchos bocetos y muchas elaboraciones de la historia, pero al final los vasos comunicantes entre las historias pues son esos, ¿no? Cómo la pérdida de un ser querido puede llevarte al infierno, claro. Y cómo tu contexto impacta directamente contigo como persona. Entonces
una sociedad agresiva, regularmente en zonas marginadas, donde el niño, uno no sabe dónde corre más peligro, si adentro o afuera, ¿no? Muy claustrofóbicas ambas, ¿no? Somos lo que hay, tiene mucho tiempo dentro de la casa, y aunque tienes, de hecho lo intentábamos mucho, ¿no? Lo hablaba con Mayra, la productora, le decía, yo lo que quiero es que se sientan encerrados en el exterior, ¿no? Que sintieran como agorafobia, que a la hora de salir se sintiera el agobio de que siguen encerrados, y entonces el niño empieza a encontrar estas vías para escaparse, y ahí encuentra al único personaje de toda la película, que es Luminoso, Sí. ¿no? Que es una mujer, porque toda la película es muy varonil, ¿no? Sí, Tiene muchos varones. Es curioso que mencionas el tema de la claustrofobia, porque digo, sé que tú eres claustrofóbico. Así es. Literal, o sea, no puedes ni subirte a un elevador. ¿Qué tan autobiográficas son estas películas? Absolutamente muchísimo. De hecho, digo, no es que yo haya asesinado a mi padre ni nada, no se lo van a tener que borrar, ¿verdad? Pero todas la relación entre un hijo adolescente y su padre por naturaleza es muy violenta, por esta cosa de querer pues crecer, ¿no? O sea, volverte hombre. Y mi relación con mi padre en esa época fue muy fuerte, fue muy delicada, muy violenta, pero yo también estaba como en un ambiente muy violento, ¿no? Estaba como muy desubicado y todo esto. Entonces me interesaba entrar como en esa búsqueda de la violencia dentro de la familia, pero que la violencia además fuera como un proceso único de cuidado, pues, ¿no? Y en Somos lo que hay también hay muchas situaciones que yo conocía familiares por carne propia o muy cercanas a mí, ¿no? Como anécdotas que le pasaban a familiares míos, mis primas o amigos muy cercanos, como que me permití tomar esas experiencias y empezar a agruparlas dentro de ambas películas. Y en Rabia hay mucho de eso, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que van sucediendo que parten de personas cercanas a mí. Entonces, los grandes referenciales de Rabia, digamos, podría ser la literatura fantástica o bien películas de terror o de drama social que me interesen, pero en realidad están más basadas en experiencia de gente que conozco. Okay. Y eso creo que le da una carne distinta a la película. Y se nota que la música es algo sumamente importante para tu vida, no solo la personal, sino para también tu trabajo. En el rodaje, ya cuando estabas tal cual diciendo acción, vamos a hacerlo, en el día a día de que fue como un mes más o menos de rodaje, ¿cuáles fueron aquellas cosas, música, películas que sientes que influenciaron directamente a lo que estabas haciendo en ese momento? Fueron 26 días de rodaje. Okay. Fue en Pachuca, lo cual de pronto es un riesgo, ¿no? Necesitas tiempo también para ver el material que filmaste, reflexionar, procesar, decir, no está funcionando, tal vez no es el ritmo necesario, etcétera, etcétera. Y filmar tan poco tiempo no te da permiso, ¿no? Crecer la historia. Claro. Pero bueno, eso es al margen. La música, desde cómo estaba planteada, pasó por varias etapas. La primera etapa, cuando tuve el primer guión terminado, yo quería hacer una sinfonía noise. Okay. ¿No? Que toda la película fuera muy noise, pero con guitarras. Entonces el proyecto era Lee Ranaldo de Sonic Youth, iba a ser el compositor, y él tenía derecho a elegir 15 guitarristas mexicanos que tocaran noise. Okay. Y luego viró por la misma historia, y entonces yo empecé a buscar cosas mucho más psicodélicas que tuvieran que ver con la alucinación, claro, y todo, como más ligadas al personaje, y entonces hicimos todo un proyecto de conseguir 3 o 4 bandas actuales que tocaran covers de bandas psicodélicas de los 70s. Okay. Y avanzó, y ese fue con el que más nos concentramos. Y hablamos con las bandas, conseguimos los derechos de las canciones. ¿Hicieron los covers? Íbamos a grabar los covers y vi el material editado y dije, ¡ouch!
No. Qué complicado ya tener 3/4 partes de esa como avanzado y decir, tenemos que poner pausa Echarla y atrás. sí, ¿no? Y pues hablarle a la gente y decirle, ay, ¿cómo crees? Ya siempre no. Es muy difícil porque la película tiene sus propias exigencias, ¿no? O sea, yo podría, por esta cosa de dejarte llevar, porque bueno, pues ya pagamos, ya les hablamos, ya hicimos, Claro. pues ponla. Pero pues, no. acabando de ver la película, vas a sentir esa espina que te va a durar toda la vida, ¿no? Sí. Y sabes, es como una cosa de... Hay tanta variación dentro de los personajes, ¿no? Esta cosa de verlos descomponerse, ver cómo se descompone la situación, ver cómo todo se vuelve cada vez más tenso, difícil, violento, se tenía que ir calculando con la música. Porque la música también es una herramienta fundamental para la narración. Y las canciones digamos, una canción pues es un ciclo y acaba ahí y deja de funcionar. Salvo que sea un leitmotiv, por ejemplo. Claro. Pero en cambio una composición donde nosotros elegimos 2 temas principales y los temas tenían variaciones y tenían variaciones hacia la nostalgia, hacia la tristeza, ¿no? Es mucho más fácil trabajar las emociones. Y luego tenemos la fortuna, ¿no?, de acercarnos a nuestro supervisor musical era Hugo Robota, que ya nos había conseguido todo, y cuando le hablo y le comento me quiero ir por algo mucho más instrumental, de inmediatamente reconfigura la primera opción y ponemos sobre la mesa a trabajar, ¿no?, con Diego y con Mabe. Y se hizo esta composición. Ok, creo que funciona perfecto para lo que tenías en mente. Sí, muy no, y llega un momento en que es también... Sí, ayuda mucho con el tema del estrés, del mood, diferentes cosas que hay a lo largo de la película, ¿no? Y las cuerdas sirven mucho para la tensión, ¿no? Pero eso no es que uno lo descubra, ¿no? Está ahí. Sí, lo he visto en cantidad de películas. ¿no? Claro, los violines que te... Entonces aquí era esa sensación. Ah, y hay una canción en medio que la tocan los Mengers. Sí. Es la que está en el cuarto. En el cuarto. Ese momento se me hizo sumamente personal y dije, creo que ese fue Jorge en algún momento de su vida, ¿no? Sí, además, sí, cuando la vuelvan a ver, por favor, vuelvan a ver. Cuando abre el ropero, fíjense en todo lo que hay ahí metido, ¿no? Hay como Por ahí vi un postercito de Robota. Está un Sí, disco de Robota, un exacto. disco del primero de los Mengers, hay unos tapes, hay cositas. Oye, y hablando de este niño, ¿qué tal es la experiencia de grabar con Max, con el actor? O sea, uno podría creer que si de entrada trabajar con niños debe ser complicado y luego una película de este estilo, Sí, donde él es prácticamente el protagonista, ¿no? Digamos, la peli está así, casi le ponemos la cámara en el hombro, ¿no? Nos costó mucho trabajo encontrar el cast. Cuando ya teníamos el cast, una de las etapas donde ya habíamos conseguido el dinero y estábamos a punto de filmar, teníamos a un niño fantástico y se nos cae el dinero, ¿no? En pocas palabras, se pierde el fondo, no sé qué. Y cuando volvimos a tener oportunidad de filmar, ya el niño ya hablaba así, ya tenía barba. Sí, claro, Entonces, crecen muy rápido, ¿no? Crece muy rápido. Ya no le quedaba el vestuario que le habíamos probado, ¿no? Y no íbamos a gastar en nueva ropa, ¿no? Entonces, la estrategia que hicimos con Mayra, que es la productora, fue: cuando ya tengamos la fecha exacta de rodaje, 6 meses antes busquemos al niño. Claro. Y empezamos a buscar, ya veíamos más o menos que era por ahí de junio del año pasado. Y cuando fue el día que teníamos que encontrarlo, seguíamos sin niño. Y entonces, la verdad empezó a ser muy preocupante porque ya teníamos a Juan Manuel, ya teníamos a Mayra. Sí, ya tienes Batalla. el tiempo encima. No, todo. ya sientes cómo viene comiéndote. Y May me acerca una película que yo ya había visto, pero la verdad no la tenía en el radar, pues, ¿no? Que se llama Los Lobos, de Samuel Kitsch, de Guadalajara. Fantástica, véanla. Y ahí vienen 2 niños. Y el niño, digamos, el hermano mayor, que es Max, tenía 8 años en esa película. Y dije, claro, Los Lobos. Y me dice, y el niño tiene 14 años, ahorita. Funciona perfecto, ¿no? Vimos la película, le hablamos, nos mandó unas fotos, y así como está el cabello, así estaba. Entonces le mandamos el guión a los papás, y yo estaba preocupado por qué iba a pasar, cuál iba a ser la reacción de los papás cuando leyeran el guión. Yo decía, Sí, claro, ¿no? no van a querer. Y en realidad nada más les preocupaban 2 cosas, que es que el chamaco se la pasa haciendo, ¿no?, fumando, y en las azoteas.
Y yo así, bueno. El menor. Puedo ponerlo a fumar lo que sea. Sí, ¿qué cigarro quieres? Y te lo consigo. Y entonces ya hicimos un trabajo muy cercano con el niño. Una de nuestras reglas fue nunca utilizar memorias reales del niño o recuerdos o vivencias con su familia, jamás, para nada, y más bien le creábamos sensaciones. Entonces lo poníamos en una silla, comprábamos carne cruda y entonces le acercábamos la carne y se la dábamos a oler, ¿no? Y luego se la poníamos en la cara para que sintiera una experiencia más sensorial, ¿no? Completamente sensorial, y entonces le íbamos dando sensaciones, decíamos asco, carne un poco más podrida, ¿no? Repulsión, miedo, así. Y entonces a la hora de filmar lo que necesitábamos pedirles que se acordara de esa sensación y no de un instrumento propio de qué le pasó con su papá y claro, todo, ¿no? Todo Entonces, dentro de la ficción. así protegíamos completamente al niño, ¿no? De no llevarlo a un límite tremendo. Y después, bueno, ahí teníamos una coach que estuvo trabajando con él todo el tiempo. Tenía lecturas, hacía muchos dibujos, le hacía dibujar historias, y luego le acercamos a Juan Manuel. Y entonces ya los empezamos a poner a que hicieran ejercicios, a que hicieran integración, y luego los volvimos a separar. Un poco con la intención de que el niño sintiera, ¿no?, que de repente le quitaban a su compañero de trabajo, claro, que es un poco lo que sucede en la peli, ¿no? De repente voltea y ya no tiene papá, ¿no? Claro, sí, que el papá básicamente nunca está con él, ¿no? Exacto. Y eso, pero fue fantástico, ¿no? Mis bandas preferidas mexicanas son los Mengers, Say Steel. Bueno, me gusta mucho Diles que no me maten y Café Tacuba. Mis 3 películas mexicanas favoritas son Canoa, Los Albañiles y Rojo Amanecer. Amigos, amigas, las invito a que vean Rabia este 4 de octubre en Prime.